vamos a terminar esta serie y me gustaría hablar acerca de qué debemos de hacer para seguir adelante con valor cuando las tormentas en verdad nos golpean. Y hay algunas personas que les han golpeado y les han golpeado fuerte. Pero hoy vamos a ver cómo le hizo no solo Pablo, que ya vimos que a pesar de pasar todo lo que estaba pasando, nunca se rindió. Hoy vamos a hablar de una clásica historia bíblica que habla de alguien que pasó por algo tremendo, que fue la historia de Job. Y si tienen sus Biblias, por favor, háblanlas al libro de Job, en el capítulo 1. ¿Y por qué vamos a hablar de él? Porque a él le pegó una tormenta durísima. Y porque Dios a través de su historia le quiso hacer ver a la gente la fe que tenía este hombre. Y esa gente somos nosotros. Esperemos en Dios que nunca nos pase, obviamente, lo que le pasó a él, pero hay gente que ha pasado por dolor con esta pandemia, en muchos aspectos. Y no hay nada como la historia de este hombre para poder motivarnos a hacer aquello que quizás de otra manera nunca haríamos. Job, capítulo 1, versículo 13. Y dice así: llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Día normal. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por ahí cerca: nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. Pésima noticia. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Y no había terminado, o sea, ya no es lo duro sino lo tupido. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Imagínense nada más. ¡Qué historia! Job tenía todas las bendiciones que alguien hubiera querido tener. Tenía una familia numerosa, tenía mucha salud, muchísimo dinero y sin duda alguna muchísima prosperidad en todos los sentidos. Y muchas de esas bendiciones las tenía porque era un hombre entregado a Dios. En verdad, si leen la historia, era un hombre entregado a Dios. Pero un día lo perdió todo. Posesiones, hijos, salud. ¿Se imaginan la pérdida? Todo, sus posesiones, su ganado, sus animales, sus hijos, su salud. Olvídense de las posesiones, porque hoy en día con esta pandemia hay muchos que están perdiendo muchas cosas, pero olvídense de posesiones. Perdió a sus hijos, y no solo a uno sino a todos. ¿Se imaginan el dolor por el cual pasó? Ese, creo yo, es el dolor más grande del mundo y no hay nada ni nadie que pueda calmar ese dolor excepto Dios. Y por eso Dios permitió que la historia de Job se grabara para siempre en la Biblia, para poder aprender qué hacer. Una historia tremenda, terrible, pero es una historia que nos puede ayudar para seguir adelante cuando uno ya no quiere seguir. Y bendito sea Dios de que muchísimos de nosotros no hemos pasado por ahí. Ojalá y no pasemos por ahí, pero hay algunos que sí. La pregunta es: ¿han perdido algo importante en sus vidas? Pues me imagino que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Unas cosas
más importantes que otras. Pero con esta pandemia en lo particular se ha perdido algo importante. Y algunos pueden decir mucho, ¿o no es cierto? Trabajo. Millones de personas solo en este país, en los Estados Unidos y en nuestros países queridos, México y Latinoamérica. ¿Cuántos más no han perdido su trabajo? Y lo que viene, salud, más de 4,5 millones de personas se han infectado de este virus. Imagínense, 4,5 millones de personas. Libertad de todo tipo la hemos perdido, todos. Ya no podemos hacer lo que antes hacíamos y que disfrutábamos tanto. Y algunos han perdido hasta seres queridos. Más de 150,000 personas han muerto en menos de 6 meses. Terrible eso. Dios ha permitido que algunas familias experimenten algo de lo que le pasó a Job, con la intención de que lo busquen a Él. Y este mensaje es principalmente para aquellos que estén pasando por un momento así de intenso, no solo de incertidumbre, pero también de dolor. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y aquí es donde viene más o menos la solución al dolor. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando pasamos por algo difícil? Decírselo a Dios, decirle cómo nos sentimos, llorando, desahogándose con Él, expresando el dolor. Y eso que los cristianos, como dicen algunos, no lloran porque saben que Dios lo permitió. Sí sabemos que Dios lo permitió, pero ¿quién dijo que no se puede llorar? Es ridículo pensar en eso. Llorar es bueno, Jesús lloró. ¿Recuerdan cuando Lázaro estaba muerto y lo iba a resucitar? Jesús lloró. Aunque no lo crean, el decírselo a Dios es un acto de fe. ¿Y por qué? Porque al expresar nuestro sentimiento ante Él, estamos haciendo lo que hace un niño cuando corre a sus padres para buscar consuelo y comprensión. Ahí es el primer lugar donde tenemos que ir con Dios y a decírselo. Chequen qué hizo Job en el versículo 20. Capítulo 1. Dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Y entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Esto nada más lo dice una persona que en realidad sabe quién es Dios, después de pasar un sufrimiento tan intenso. Se rasgó las vestiduras y cayó de rodillas, que es una expresión de dolor y de humildad, buscando el consuelo de su papá. Job lloró, seguramente gritó y pasó un buen rato con Dios, hablando con Él a solas. Si me permiten, déjenme hago un pequeño y rápido análisis del dolor, porque el dolor casi siempre se manifiesta de diferentes maneras. ¿Y por qué lo estamos diciendo? Pues porque algunos van a pasar por ahí. Lo que queremos es que tengan una motivación para seguir adelante. La primera etapa del dolor es enojo, shock, desahogo. En Job 7:11, Job dice, por lo que a mí me toca no guardaré silencio, la angustia de mi alma me lleva a hablar. La amargura en que vivo me obliga a protestar. Job estaba enojado. Y la pregunta para nosotros es, pues, ¿nos hemos enojado con Dios alguna vez? Porque permitió que pasara algo feo. Divorcio, traición, abuso, enfermedad. Pleito con un ser querido por la situación en la que todos estamos ahorita. Nos hemos enojado con Dios porque perdimos un montón de cosas que antes teníamos.
Y si lo hemos hecho está bien, porque Él puede manejar nuestro enojo. Bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? Tampoco podemos hablar así como si estuviéramos en la merced. Pero claro que se lo podemos decir a Dios. Dios quiere que expresemos nuestra frustración con Él porque Él sabe que puede hacer el dolor, porque Él se fue a la cruz y por supuesto que sabe que es el dolor. Entonces siempre es bueno expresarlo con Él. Y sí, puede haber enojo, pero Dios sabe manejar ese enojo. Háganlo con Él. Lo segundo que puede pasar es aflicción, tristeza. Lamentaciones 2:19 dice: deja correr el llanto de tu corazón, llorar es muy bueno. Hay un momento para todo, y el guardar luto o el extrañar, el querer estar solo, el querer llorar, el estar triste, el lamentarse, tiene su lugar. No dejen que nadie les quite ese momento. Ahí es donde Dios empieza a sanar. Hay que llorar. Hay que pasar esos momentos difíciles con Él. Y el tercer sentimiento que se presenta muchas veces cuando hay dolor es miedo. La duda que se tiene después de recibir un golpe, y siempre eso es normal. El no saber qué va a hacer de nuestras vidas puede ser angustiante. Pero la decisión de confiar en Él, a pesar de la incertidumbre, es sumamente importante para seguir viviendo. ¿Cómo se logra hacer eso? Conociéndolo íntimamente. ¿Cuáles son sus atributos? Sabemos que es todopoderoso, sabemos que es omnipresente, sabemos que es omnisapiente, sabemos que Dios puede hacer lo que Él quiera en el momento que Él quiera. Para confiar en alguien es necesario conocerlo, y eso es lo que nos falta a la gente, conocer a Dios. Cuando estemos pasando por dolor, lo primero que tenemos que hacer es decirle a Dios cómo nos sentimos. Y eso puede meter sentimientos como enojo, como tristeza, como duda. Pero eso es lo que Dios quiere que expresemos con Él. Seguramente muchos de nosotros ya hemos sentido eso, ¿o no es cierto? En estos momentos. Pero ¿en dónde nos tenemos que estacionar después de sentir eso? En confiar de que Dios sabe por qué y para qué. Y bueno, lo primero es desahogarse con Dios. Lo segundo es, aceptemos ayuda de los demás. ¿Saben qué hacen muchísimas personas cuando algo feo les pasa? Se aíslan de los demás. ¿No les ha pasado que se han enfrentado a algo difícil y que no quieren ver a nadie porque no pueden ni hablar? Eso nos pasa a muchos, sobre todo los hombres, porque no queremos que nadie nos vea sufrir y nos aislamos. Pero el hecho de la compañía, aunque sea sin hablar, por supuesto que nos ayuda, porque Dios nos diseñó para relacionarnos. Y la soledad que se siente en el momento de la pérdida o del golpe se desvanece cuando alguien nos acompaña. Sumamente importante. Pregunta: ¿tienen amigos? Amigos de confianza, amigos que los quieran, amigos con los que puedan platicar, y sobre todo de Dios. Amigos a los que puedan recurrir en un momento de esos. Job 6:14 dice: aunque aquel que abandona el temor del omnipotente, o sea, aunque aquel que se aparta de Dios porque no entiende qué está pasando, puede ser consolado por su compañero. Hay gente que ha dudado de Dios y que ha encontrado consuelo en un amigo. Lo que no se han dado cuenta es de que Dios se los ha mandado para tener consuelo. No hay como tener buenos amigos. Recomendación: busquen gente que sea buena, que sepa de Dios, que los quiera ayudar. Gálatas 6:2 dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Y entonces lo primero es que hay que ir con Dios, desahogarse con Él. Segundo, hablar con amigos. Siempre es bueno con amigos que tengan una perspectiva correcta. Y el tercero, va a haber un momento en donde tenemos que parar de preguntar por qué. ¿Y saben por qué? Porque a veces no hay una buena respuesta y eso solo prolonga el dolor. Proverbios 25:2 dice algo bien interesante. Dice: es el privilegio de Dios el ocultar algo.
Uy, se queda uno. Es el privilegio de Dios el ocultar algo. Él sabe por qué. Nosotros no sabemos. Hay 2 o 3 cosas que yo ahorita en estos días no entiendo. Es el privilegio de Dios el ocultar algo. Porque a veces no hay respuestas a nuestras preguntas. Porque Dios quiere que desarrollemos fe en Él, y una forma muy efectiva de hacer eso es confiando en quién es Él, a pesar de no saber por qué permite ciertas cosas. ¿Qué necesitamos saber de Dios para dejar de preguntarnos por qué? Pues ahí les va, porque esa pregunta, el por qué, es bien común. Pero lo que necesitamos saber es que Él es bueno y que es todopoderoso. Lo que cantamos en esta canción, santo y todopoderoso. ¿Y cómo sabemos eso? Por sus atributos absolutos. La bondad que tiene Dios la vemos claramente en la cruz, y el poder que tiene lo vemos claramente en su creación. Él es bueno y es todopoderoso. Lo segundo es que por alguna razón que Él solo sabe, muchas veces no hizo nada para evitar por lo que pasamos. No sabemos por qué no lo evita. Sí, claro que lo puede evitar, pero Él decide a veces no. Pero eso no quiere decir que se aparte de nosotros, como nunca se apartó de Jesús cuando Él se fue a la cruz. Lo dejó pasar por la cruz. Lo tercero es que Él nos ama y sabe todo lo que nos pasa. Y eso nos debería de consolar, porque no se le ha escapado nada, ni nadie. Lo cuarto es de que Él está más interesado en nuestro carácter que en nuestra alegría. Eso. Lo temporal contra lo eterno. O sea, eso no quiere decir que no quiere que estemos contentos, claro que sí. Pero Él está interesado mucho más en nuestro carácter, porque eso es el que nos va a dar privilegios en su reino. Y lo que nos está haciendo es preparando para eso. El quinto es que el sufrimiento es lo que más nos hace crecer y cambiar. ¡Qué triste! Que tengamos que llegar al sufrimiento muchas veces para darnos cuenta de que lo que Dios quiere es que cambiemos nuestra ruta. Cuando constantemente la voz de Dios se oye, no vas bien, no vas bien, no vas bien. Es hasta que nos damos un golpe o hasta que Él permite algo como lo está permitiendo, que a veces algunos entienden es hora de cambiar. El sexto es de que esta vida es solo temporal, que lo que viene es mucho mejor y que vamos a vivir para siempre. No más muerte, no más dolor, no más llanto. Y entonces, cuando empecemos a ver aquello en lugar de esto, vamos a parar de preguntarnos el por qué. ¿Cuándo pararemos de hacer eso? Cuando confiemos en Él aún sin respuestas. Qué difícil. Pero es cuestión de fe.